ni me lo recuerdes, ya estamos en vivo. Ah, ya. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Va de nuevo esta vez. Esperamos que no nos pase nada raro aquí con este internet móvil que nos estamos... Bueno, ya pagamos, ¿no? Pues, se supone que está pagado, pero bueno, al final de cuentas a veces aquí las meseras hacen de sus travesuras, entonces nos cortan el internet, pero es que ya quieren que consumamos más, por eso. Ahorita pedimos otras chelas más. Bueno, esperamos saludando al buen Francisco Asís. Te decía que seguramente estaba por ahí en unas playas y todo eso. Creo que la última vez que lo vieron estaba en Cipolite, se llama esa playa donde andan todos. Sí, sin ropa. Estaba sin ropa por allá, lo vieron, lo fotografiaron, pero por eso huyó, todavía dijo, no me aparezco, ¿no? Un poco de... En esa zona dicen que está permitido que fumes de marihuana, cosas así. ¿Por qué crees que no viene? O sea, está feliz por allá. Seguramente, Paquito, mi hermano, amigo, por favor, señor de Asís, háganos el milagro y aparezca. Nosotros lo estamos esperando, lo extrañamos mucho. Al que se vuelva padre esta charla que iniciamos hace muchos años los tres en nuestro bar. Sí, ahí en el bar de la Cortina, recordando la banqueta, Paquito. El gran bar. Bueno, si estás por ahí, manifiéstate, porque te mandé un saludo hace como 2 semanas y no he recibido respuesta alguna. Ya deja tanto el desmadre por allá. Que ya tenemos a alguien, una persona que me está viendo, eso es recibo de aplauso. Él dice que hay uno de gracias. Arriba, eso está. Y es aquí enfrente. Es la productora y la productora social. La productora social. Por ahí se les pierde el internet, pero bueno, nosotros seguimos grabando. Desde ya tiene varias semanas que hemos querido platicar un poco de la generación Beat, que es una generación que particularmente me gusta mucho porque los escritores son tipos que se metieron con la cultura, ¿no? Se fueron este lado contracultural, que a mí me agradó mucho leer, obviamente, esa gran obra de On the Road, que es la preferida de la generación Beat, ¿no? A mí me encanta esa novela, pero aquí tenemos un experto en la Beat Generation. Bueno, no tanto. algo me tuve que poner a estudiar, pero sí, fíjate que a mí me gustaría que, si las marcas todavía no nos pagan publicidad. Era una S de Superman. Me gustaría que comenzáramos así como esta parte de la generación Beat, recordando un poquito de dónde viene, cómo aparece, porque pues es un movimiento muy particular y muy ubicado en el norte de los Estados Unidos, pues, casi exclusivamente en Nueva York, y que es consecuencia del proceso de la Segunda Guerra Mundial y del triunfo de los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial. Es muy curioso cómo la cultura del norte, la cultura norteña para los norteamericanos, que está acostumbrada a un proceso de muchos años de industrialización, fue permeando una sociedad que al término de 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, como triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, pues ellos siguen en este proceso de crecimiento, yo veo de buenos salarios, buenos niveles de vida económico, porque ellos no pasaron por una devastación como Europa o como el norte de África o como lo fueron los japoneses. Las arcas se les llenaron con el armamento que todo lo que vendieron y además es muy curioso, la economía basada en la guerra en ese periodo parecía que se iba a desmovilizar, acabó la guerra, todos iban a dejar de producir armamento, pero ocurre en la historia y en la historia mundial y en el mundo, vamos a decir, mundial, no solamente en el mundo occidental, en la historia mundial, ocurre un hecho importante. Acabando la Segunda Guerra Mundial, comienza la Guerra Fría. Y entonces la economía de guerra se sigue activando en los Estados Unidos. Y por lo tanto, este proceso de crecimiento económico constante mantiene un nivel de vida interesante para muchos. Entonces es importante para ellos reproducir este ideal del American Way of Life de forma constante, donde todos tenían acceso a un buen salario, a ahorros, a poder comprar una casa,
a poder comprar la casa de campo, a poder comprar los campers, pero esto implicaba tener también un estilo de vida en particular. Claro, por supuesto. Un trabajo, una actividad de los hijos en particular y una actividad de la familia muy estandarizada. Y ese es el escenario en donde nos aparece esta contracultura, ¿no?, de jóvenes. Esos son los que hacen esa ruptura de unos Estados Unidos, ese American Way of Life, todo bonito, puedes vivir bien, es cuando empieza toda la tecnología, ¿no? Por ahí empiezan a aparecer los refrigeradores, todos los electrodomésticos, las alfombras, todas esas cosas aspiradoras y todo eso es muy agradable. Pero bueno, esos cuates se meten con hablar en contra de esa parte, ¿no? Del nacionalismo que se está gestando. O sea, ahí es Norteamérica y somos los dueños del mundo. Y ellos a los beatniks, a los beat, no les gusta esa parte, ¿no? No, porque tampoco les interesa vivir con un salario promedio, en donde van a tener una casa promedio, y en donde van a tener una familia promedio, y en donde toda su vida va a ser promedio, o sea, un estándar de vida muy común, pero que también garantizaba para el Estado y garantizaba para el ejército una reproducción constante, ¿no? Tener una mano de obra bien definida, capacitada para puestos de trabajo, y esto es a lo que los jóvenes en ese momento no les interesa percibir ni 3, ni 30, ni $300 semanales, ¿no? Y tener una vida asegurada dentro de esos estándares. Es lo que les interesa, es empezar a ver nuevas expectativas. También hay otra cosa que está sucediendo en los Estados Unidos en ese momento, es la etapa del macartismo. Entonces, la lucha antisocialista, por la cortina de hierro, y por la guerra fría que se hizo, la lucha antisocialista, entonces empieza a crecer, y bueno, para eso senador McCarthy. Critican mucho eso. Y ellos fueron acusados incluso de propaganda comunista, por eso les pusieron los beatnik, ¿no? La connotación del beatnik tenía que ver con el Sputnik. Con el Sputnik, sí, ¿no? Es una burla, y de hecho eso no le gustó a Kerouac, ¿no? A nadie de ellos. Que nunca porque fue ya ridiculizarlos. Y además, por un lado, ellos vienen a romper esa parte de la cultura establecida, se meten con hacer contracultura, y con el tiempo se vuelven un referente cultural. O sea, todo lo que ellos atacaron, llegó un momento que mucho tiempo después se vuelven como buena cultura del consumo, los norteamericanos absorbieron ese comportamiento, y bueno, que es inmediato, porque bueno, tenemos ahí ya evidencias, por ejemplo, en la película de 1955 de Rebelde sin Causa, o la de Salvaje de Marlon Brando, ¿no?, que ya retrata pues el estereotipo del motociclista, en donde pues ya había un mercado para las chamarras de cuero, para las Harley Davidson, bien estructurado. Entonces absorben esos cambios culturales, los absorbe la economía norteamericana como es de costumbre, y entonces prácticamente en la actualidad pues ya, para nosotros ya seríamos algo fresa, ¿no? En su momento. No, además, a mí me gusta, por ejemplo, cuando tocas esa parte y que viene en la parte de Inglaterra, para esas fechas, los chavos que están en contra de precisamente de las motos, las chamarras de cuero y el verte muy gringo, que es cuando salen los mods de Inglaterra. Ese es un tema muy padre que vamos a hablar, sobre todo con los de Who. Y los estos del status quo. El status quo, por supuesto. Entonces sí empieza a permear varios movimientos, sobre todo en la música, porque se expande a otros países, pero particularmente ahí en Nueva York, pues abandera también el beat era el incomprendido, el desposeído, y es un término que sale de los negros. O sea, porque hay una cosa bien importante también, no podemos entender a los beats sin el jazz. Entonces, porque el término de los hipsters, de los primeros hipsters, que se da entre los cantantes, entre los músicos de jazz, era para aquellos que estaban explorando la nueva música,
o la nueva cultura de que no era propia de esas personas, ¿no? Es un término que viene, según lo que estuve por ahí checando, de los inmigrantes o de los esclavos negros. De los golpeados, por ahí hacía mucho la referencia a Jack Kerouac, que hay una entrevista muy padre que salió, yo la leí en una revista de 1997, pero se editó en el suplemento Sábado en 1984, donde da todas esas referencias de la cultura beat, que dice, bueno, es que él viene de inmigrantes, ¿no? Familias inmigrantes, entonces son de los golpeados los que vienen a hacer algo más en este país. Entonces me gusta mucho esa parte, cómo la toma él, pero ya vamos a meternos a la literatura de los beatniks, que es lo que más me agrada, y en especial, bueno, estamos platicando hace un rato de Hollow, pero ese poema que empieza a escribir hasta 1955 Allen Ginsberg, es cuando termina Jack Kerouac de escribir On the Road, que se queda guardado por 2 años hasta que encuentra pues ese mismo Lawrence Ferlinghetti, el editor, el que lo saca él, igual que el Aullido, ¿no? Y que se atreve porque también lo llevan a juicio por ahí en el ahí en el video que les... Ese video de HBO es bastante bueno. Ahí pueden ver hasta fragmentos del juicio, cómo fue. Digo, no eran tan aceptados, no eran tan queridos, eso es un hecho, pues eran los rechazados sociales, ¿no? Los inadaptados. Entonces, por lo mismo, pues entrar en las estructuras culturales formales, ¿no? Del Nueva York de vanguardia de los 50, pues era también difícil. Claro. Entonces, pues sí, muchos de estos escritos, sobre todo los de las poetas, porque son poetas, si ellos fueron relegados, los trabajos que hacen las pocas mujeres que se pueden identificar en la literatura beat, son todavía más relegados. Por supuesto, la mujer de Burroughs era de las genios más grandes, pero ella no alcanzó a publicar nada. Ella dicen que era que tenía muchas ideas, muchos escritos, pero le gustaba y se clavó mucho con las drogas. A ella sí le pegó demasiado. Y bueno, cuando viene con Burroughs, que vienen aquí a Ciudad de México y se ponen a jugar a ver si le pegaban al vaso de whisky en la cabeza. Eso lo puedes ver en la película de On the Road, la del camino, esta película muy chafa de 2012, que no me gustó a mí esa película. Se me hizo muy chafa, o sea, ver una vampira muy bonita haciendo la de Mary Lou. Bueno, pues era una mala adaptación. En esa película, no, miento. En la película de Burroughs, en la película de El almuerzo desnudo, Naked Lunch, hace una narración, está con su esposa y precisamente se ponen a jugar ahí al Guillermo Tell, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ves esa parte de On the Road? Bueno, pues yo recuerdo, yo les puedo platicar la primera vez que leí On the Road, ya que ya se fue hace muchos años. Antes había leído De perfil, de José Agustín, obvio, José Agustín ya 20 años después de On the Road. Entonces pensé, ay, pues es tan parecida, ¿no? Están nada más platicando lo que van haciendo. Entonces, algo que tiene la literatura es muy autobiográfica. Sí, claro. Porque para la época, todo esto que se vivía no era ni valioso para ser reportado, ¿no? Los poetas empezaron a dar su visión del mundo, pero pues desde la poesía, desde esta visión con mucho corazón, con mucha pasión de lo que puede ser y dejar de ser la sociedad y la expectativa a ser, ¿no? Es lo que se les cuestionaba, si realmente tenían valores literarios, si lo que tenían no eran valores literarios, y decía hay un defensor que por supuesto que es la manera en que ellos hablaban, o sea, es la manera de sentirlo. Eso me gusta mucho porque eso lo defienden en la película de Hall.
Y me gusta mucho, a pesar de que no hay muchas cosas que no me gustan de los gringos, me gusta cómo defienden esa libertad de expresión. Él está dando un punto muy grande de la libertad de expresión, porque sí habla de cosas muy, muy fuertes. El Aullido es un poema muy, muy fuerte. Yo recuerdo desde la primera vez que lo leí, que sí habla de sexo, drogas, homosexualidad, y cómo disfrutan, ¿no? Como dice, se burlan en la película cuando le dice, es que estoy hablando de cómo disfrutan los hombres cuando están teniendo placer, ¿no? Lo dicen en otras palabras muy padres, pero le estamos autocensurando. Y no, además, varios escritores, críticos, han dicho que el Aullido es el primer poeta anticapitalista de la posguerra, ¿no? Claro. Entonces, bueno, valioso por diferentes, por donde se le puede ver esa literatura, fundamentalmente de poetas, particularmente On the Road. Retrata también a estos jóvenes que están en la búsqueda de la experimentación constante, claro. No solamente con las drogas, ¿no? Sino el viajar. Esta primera parte donde dice, tengo la emoción de irme, ¿no? Que quería ir hasta Denver, ¿no? Que quería ir al sur porque era norteño. El inicio es hermoso, el inicio de la novela de On the Road es hermoso porque dice, yo conocí a Dean Moriarty, ella es Dean Moriarty, conocí a Dean Moriarty y lo conocí después de que muere, que se separa de su mujer. En la película dice que después de que se muere su papá, pero realmente la verdad es que después de que él se separa, dice, por una gran enfermedad, y después se los contaré. Nunca lo cuenta, en toda la novela nunca habla más de su mujer. Y dice que cuando se encuentra a Dean Moriarty es cuando verdaderamente inicia su vida en el camino. O sea, de inmediato te da el título y te da esa parte de esas ganas que tenía como jóvenes veinteañeros de salir a conocer el mundo, sobre todo de salir con su mochila al hombro y recorrer. O sea, todo lo que ocurre es gracias a Dean Moriarty, que Dean Moriarty en la vida real es... ¿Quién es Dean Moriarty? ¿Carl Solomon? No, no es Carl Solomon. No. Es Hijo, te traigo apuntes. Sería bueno. Si alguien sabe por ahí, recuérdenlo, porque... Karl Marx, es Allen Ginsberg. Karl Marx. Productora, ¿quién es Dean Moriarty? Ahorita nos van a ayudar aquí. Es que esta memoria nos está fallando con estos whiskies que nos están queriendo abrir. Tragos coquetos. Tragos coquetos, eso. Diría Paquito el Gordo que eso es para... Estaban al 2x1, ¿qué puedo hacer? 2, por favor. Otros 2 igual. Ok, nos acordamos de esa, Kelly. La parte también de ya su llegada, o sea, a ver, dilo en voz alta, te escuchamos. Su llegada a Denver. Ajá. James. No. ¿No? Arthur Conan, no. Pues está fallando. Pero sí, bueno, no lo pueden textear, alguien nos puede hacer pero bien, esa parte decía cuando ya sus últimos viajes en el camino llegan a México. Por supuesto. En el último. Y empieza también esta aventura que recuerdo yo, unos Spring Breakers. No me lo tomen a mal, pero casi. Sí, aquí vienen a México. O sea, no hay normas. De hecho, en el libro te dice cuando llegan a la frontera, les dicen tiene que dejar sus dólares. En ese entonces creo que todavía estaba a 12 pesos por dólar, o 12.50. Entonces llegan con dólares, los cambian y ven un montón de dinero. Dicen, ay, caramba, aquí nos rinde más. Y llegan y consiguen marihuana, consiguen mujeres, consiguen todo. Entonces ahí les llama mucho la atención, pero Lawrence Ferlinghetti realmente es quien llega a Ciudad de México en 1939. Es el primero que se acerca, y de ahí esos te empiezan a jalar. A ser el editor, a ser el que conoce a Kerouac, a Ginsberg, es cuando Burroughs después, pero es cuando se vienen para acá a echar desmadre, y de ahí de ahí aparece me parece todavía más hermosa la novela, la de Tristeza. ¿No has leído Tristeza de Kerouac? Es buenísima, es increíblemente buena. Todo ocurre aquí en Eje Central, que antes se llamaba San Juan de Letrán. Entonces así lo menciona,
misión a San Juan de Letrán, y andaba con una prostituta de unos rasgos indígenas. Y este tipo era guapetón, o sea, las fotos que hay de Kerouac, no era un tipo nada mal parecido. Y andaba con una prostituta indígena, y es vaciado porque muchas de las narraciones están en una azotea y están los gallos, dice, está el condenado gallo abajo de la cama, y llega esta ¿cómo se llama? Esa tristeza. Llega otra prostituta, le dice, oye, ¿qué no vas a trabajar o qué, no? Dice, sí, ahorita nada más estoy con él. Dice, o sea, él se enamoró, o sea, verdaderamente él se enamora, él está con ella, pero a ella le vale gorro, y ella lo que necesita es drogarse. A él le consigue mucho, ¿cómo se llama para el dolor? Morfina. Con morfina se drogan. O sea, consigue la morfina, él es el que tiene el dinero, que es de lo más jodido, está aquí muy jodido, y sin embargo le consigue todo eso a este cuate. Es una novela muy buena. De hecho, alguien me robó esa novela porque no la encontré ahora que estoy buscando mis libros. No la tengo, pero te recomiendo mucho que la leas. Es muy buena, y además tengo el libro de Roma Blues, por ahí en esta, México te gusta. Es Está aquí dentro de los Ajá, libros. está dentro de los libros. Poesía de Kerouac, hecha aquí directamente en la colonia Roma, en la Ciudad de México, y es muy buena. Son de esos libros independientes que no encuentras mucha literatura. Yo no he podido conseguir hasta la fecha, no he podido comprarme el Naked Lunch, porque lo editan muy poco, de William Burroughs, y cuando sale se vende como pan caliente y ya no los encuentras. Entonces todo lo de Kerouac que he conseguido como que así en lugares muy extraños, pero yo recomiendo demasiado leer a Kerouac, que es de mis favoritos. Y bueno, queremos hacer un especial de charlas basados en Burroughs, en Kerouac y en Allen Ginsberg, que esa es una propuesta de aquí de nuestra directora de comunicaciones, que ella les va a invitar. Les vamos a pasar a la directora de comunicaciones. Hola. Ya estaremos posteando todo lo que se va a hacer en estas próximas semanas. Eso fue todo. Y eso fue todo. Concisa. Le dio mucha luz. Aquí productora. Y bueno, continúa, compañero, porque sí, que nos comentan todavía nada. Qué mala hora. tú no te preocupes, aquí nadie nos ve. Está bien. Hemos pasado siempre. No hay problema. Es que queríamos a ver si alguien tenía ahí como que una inquietud sobre los beats. Pero bueno, también ahí me gustaría abordar también a Burroughs, ¿no? Como mencionar a William, porque es curioso lo que hace Burroughs, ¿no? Él, a diferencia de los otros beats, que bueno, serían clase media, Burroughs era pues un personaje de una posición social clase acomodado, sí, bastante prominente. Su familia, pues bueno, es la familia Burroughs, ¿no? Los creadores de las primeras computadoras. Ahora ustedes podrán oír o escuchar ahí alguna marca que se llama Unisys. Bueno, pues eso es la familia Burroughs. Esa es la que se transformó, esas calculadoras Burroughs se transforman hasta Unisys. Tienen mucho barro, esos tienen mucha lana. Por eso dicen por ahí sus críticos que salió fácilmente de Lecumberri repartiendo dólares cuando mató a su esposa. Es una historia muy padre. Viene en el libro de Carlos de Monsiváis. Los 1001 muertos, ¿cómo se llama esa novela? Los productores, como que no. No te acuerdes de otros autores, acuérdate de la historia. Está ese famoso abogado del diablo, que es el que después de que se encuentra a Burroughs en la cárcel porque mató a su esposa, va y lo saca con unos cuantos dolarucos y sale libre. O sea, sí tenía todo para salir y huye hacia los Estados Unidos, ¿no? Y casi lo andaban agarrando porque pasó con bueno, eso sí le pasó. Una de tantas ocasiones pasó con marihuana, ¿no? Entonces también era típico que muchos beats los agarraran en la frontera de México, Estados Unidos. Por eso lo dice el poema del Aullido. Aquellos que pasaron con cinturones de marihuana. No, pues es que el Aullido es toda la biografía de ellos. Está escrito
a 55, cuando ya ellos habían pasado por acá, ¿no? Ya habían pasado su buena parte, ya habían vivido aquí, ya habían conocido también experimentado con todas las sustancias naturales que México puede proveer al mundo para experimentar como la mescalina, que otros somos... estados de conciencia, los honguitos y todo lo demás. Entonces, esta búsqueda, también me gustaría comentar un poco sobre este proceso de experimentación que se hace o que ellos hacen a través de las drogas, ¿no? Porque podría ser muy censurado, podrá estar incluso, ya para ahora, pues bueno, cualquiera pudiera parecer que hacen y experimentan, ¿no? Ya de la gente de los medios que le gusta, ¿no? Yo no los critico, ¿no? Cada quien decide, pero podría ser que es una costumbre muy natural y muy común el experimentar con todo tipo de sustancias que hay en el mercado y que se pueden conseguir. En ese momento, pues bueno, ellos estaban pues censurados también por esa situación, no solamente por la experimentación sexual y estos cambios o ambivalencias o bisexualidad de todos, de apertura sexual, por supuesto, de apertura y de bisexualidad que también ejercían, sino también esta parte de experimentación que también se les ha criticado mucho si era pose, si era verdad o si en verdad funcionaba. Por supuesto que funcionaba, era algo real. Habría que, bueno, nos han dicho que podría ser y podría no ser, pero de que lo utilizaron. Sí, pero no, pose ya los sí les va a funcionar. Eso sí. Y pose porque a partir de ahí, bueno, otros lo intentaron, pero pues se quedaron precisamente en el camino. O sea, no hay una producción literaria, no hay una producción artística. De ahí que digan que los beats desaparecieron al final de la década de los 50. Pues como se fueron muriendo también, sí. O sea, se muere, creo que se muere hasta el 66. Es el primero que se muere. Porque Burroughs y Ginsberg fueron hasta los 90. Burroughs hasta el 97, ese fue un longevo. Ese apareció en una infinidad de películas, por eso me encanta. Pero bueno, yo lo que iba a decir es que de ahí es donde toman, ahí se me hace más pose, los hippies. Los hippies quieren tomar esa diversidad sexual, esa libertad sexual que ya se habían ganado los hippies, los beatniks. Y es por eso que toman incluso en el camino como la gran Biblia, o sea, es reconocido que los hippies dicen, nuestra Biblia es on the road. Tenemos que viajar por el mundo. Es que Dean Moriarty, me encanta Dean Moriarty porque en el poema también del Aullido es el que menciona que es el fornicador de la noche a la mañana, en que se queda con una mujer y amanece con otra, y dice Allen Ginsberg, tiene 6,000 de todo el país de Estados Unidos, ¿no? Es un cabrón. Era un imperdonable. Un padrote. No lo quiero conocer. Terrible. Y además, como te digo, le ponen a esa niña vampira como Mary Lou. O sea, ¿a quién se la cree? Y además este cuento tampoco me gusta la actuación de ninguno. No les recomiendo on the Road. Recomiendo que la vean para que tengan una idea muy clara. Parámetros sobre el libro y una producción. Una adaptación más bien mala. Pero eso a mí me llega a ocurrir mucho, que ves una película y que sabes que hay un libro detrás, entonces te vas al libro, ¿no? Entonces yo creo que ahí pueden verla para que se les queden esas ganas de buscar más qué hay, porque es infinitamente mejor que la película. La película es una chafeza así dominguera, palomitas y todo eso. Es entretenida. Y además pueden como creo que es difícil, pero hay algo en internet, en el camino está en internet, es texto libre, la vez pasada lo comentábamos, sí. Lo pueden bajar, incluso lo podemos subir. Yo me encargo de lo podemos subir, y también la del almuerzo al desnudo de Burroughs está libre. Pero yo lo quiero en físico, ya sé que está ahí. Pero... No, pero para que lo pueden regalar a mí. Para que lo puedan leer, eso es muy importante. El próximo cumpleaños
próximo cumpleaños puede llegarles un regalo aquí a Daniel, aunque sea lo imprimen del PDF y ya se lo dan. No des ideas, que lo busquen, que les cueste. Bueno, es en 2 semanas, así que tienen chance para entonces buscar esos libros. Esos dos podrían ser, y quizá, ¿sabes cuál me daría a mí? No lo he podido leer porque no lo he encontrado. El artículo que escribe Holmes en el 59, donde se puede decir, y lo dice Kerouac, que es el bautizo de la generación, o sea, ya con el nombre como Beats, más de que hips beatniks. No, beatniks ya dijimos que es algo peyorativo para ellos. Ajá, o hipsters. Ese artículo que escribe Holmes en el New York. Él es el que les da ese título. Es el que les da el título. O sea, aunque lo asumían, él en ese artículo entonces... No, ya los bautiza como la generación Beat. De la generación Beat, y ellos se asumen como tal, porque también... No, ellos lo rechazan en un momento dado, pero Kerouac es el que le pone ese nombre. Les voy a buscar ese artículo, no sé si esté en internet, sobre esa... Es una revista que se llama Generación, pero es de los 90, ya desapareció, pero igual lo encontramos, y si no, le voy a tener que sacar fotos para que lo lean, porque está muy muy padre, y es Kerouac el que le pone ese nombre y nos da una explicación de por qué se lo pone. Es que esa es la duda, todo el mundo se supone que los están bautizando, no, realmente es el que él solito se dice que los beat no le gusta, que les pongan los beatniks, eso nunca le gustó, que les dijeran que era la generación beat. Parece ser que a Allen Ginsberg tampoco le gustó, o sea, él no estaba de acuerdo, porque él, acuérdate que él se sale, estuvo encerrado en un psiquiátrico porque lo estuvieron tratando sobre la homosexualidad, ¿no? Entonces dijo, no, sí, voy a ser heterosexual, ya lo dejaron salir. Entonces dice, me voy a Europa. Él se va a ir a Europa, y de hecho se nota en On the Road, él se va, o sea, él sale de aquí, y él estuvo viajando, precisamente se va a muchos países comunistas, por eso lo tachaban tanto de acogillo, ¿no? Pero ¿por qué la generación Beat? ¿Por qué? Porque es un grupo principalmente de poetas que no tienen cabida en la literatura establecida, en el establishment, porque son más directos al hablar, usan un lenguaje de la calle, usan groserías, se refieren en connotaciones sexuales, todo eso que la cumbre lo pone el poema del aullido, toda esa parte es lo que abarca a esos chicos que nadie los quiere publicar. Que ahí lo interesante es la librería, la City Lights de Ferlinghetti, de Lawrence Ferlinghetti, que es el editor, es el que se atreve, que dice, sí, cuando Allen Ginsberg dice, es que tengo este poema, dice, yo escribí algo para mí, porque sabía que nadie me iba a querer publicar, o sea, todo eso que dice, todas esas cosas tan propias de él, dice, nadie nos va a querer publicar. Entonces llega Ferlinghetti y dice, a ver, yo te lo puedo publicar. Entonces por eso incluso se ve el juicio, y por eso están enjuiciando, trataron de meter al bote a Lawrence Ferlinghetti, porque dice, esas son obscenidades. Entonces ese grupo es el que se le denomina la generación Beat, que después fue creciendo. O sea, en teoría cualquiera que ya te sentías medio rudo, medio así, ya eras beat, ya eres un beatnik. Entonces ahí es donde se va prostituyendo ya también esa parte, y es donde a ellos no les gusta. Entonces verdaderamente el final de la generación beat, yo no sé dónde se da, pero sé que se empieza a terminar cuando se muere muy joven Kerouac. Me hizo una pregunta un adolescente después de que leyó Aullido. Me dijo, ¿qué diferencia hay entre un beat, un hipster y un hippie? Un hippie es la postura de ellos, son los posteriores a la generación beat. Los hipster son los chavos de ese momento. Decían que eran los que iban a escuchar el jazz, los que les gustaba salirse a cotorrear, o sea. Supongo que este chico que me preguntó, al referirse a los hipsters
los relaciona con los Con los hipsters hipsters de de hoy, hoy. que son unos chicos muy fashion. Entonces, esa diferencia es totalmente moda, nada más. Sí, por sí, supuesto. eso es totalmente diferente del término de... Todo es más de los- cosmopol. Sí, en ese momento en particular, el hipster es más bien el que anda experimentando y conociendo nuevas formas de particularmente del jazz, pero del jazz de negros, no del jazz live, sino del jazz de No negros, había del jazz- jazz live, ¿no? Sí, Era- el jazz de blanco, sí, era el suavecito. No, pero es el smooth jazz, es jazz a después. No, de pero los- lo que ellos llamaban el jazz de blancos y lo que vendría siendo así como los hoyos funky después, a donde tocaban los músicos que no eran ni conocidos, que eran negros, leños. Todavía después de los... pues creo que esto es principios de los 40, cuando se da, por ejemplo, esta película de Cotton Club, el Club del Algodón, que es una belleza donde tocan negros, pero no pueden ir a disfrutar los negros. Exacto. No, solamente la gente blanca. Entonces son estos jóvenes que van a los bares, a los lugares de negros, a oír el jazz de negros y a vivir, a usar su lenguaje y a vivir o intentar vivir un poco como los negros, a rechazar la riqueza, a rechazar ciertas Bueno, es que actividades. se sentían rechazados, esa es la cuestión, Sí, por eso... porque los negros en ese momento, en los 40 y los 50, estaban luchando por sus derechos. Pero los beats sí. Y los beats se unen a esta- Los beats se unen, o sea, a esta idea. agregan... Bueno, es que no se sentían rechazados, en realidad eran los negros. gente rechazada. Los negros. Los negros y los blancos que estaban junto con ellos. Porque si tú estabas con un negro y apoyabas a un negro, eras un traidor a tu raza blanca. Entonces Traidor a la también eras patria, igualmente de y a la perseguido. cultura norteamericana. Entonces, si eso lo vemos en la etapa del macartismo, en la etapa de la Guerra Fría y luego con el macartismo, entonces, donde incluso hay una limpia de trabajadores públicos en todo Estados Unidos y les hacen jurar lealtad al gobierno norteamericano, y esa limpia implica que durante la etapa de 1946 a 1955 corren a muchos empleados que solamente los acusaban, los acusaba de socialistas, van para afuera, ¿no? Los echaban afuera. Entonces, si vemos que toda esta hay un rechazo a las ideas socialistas, hay una discriminación interna y además puedes perder tu trabajo seguro dentro de la organización del Estado. Pues bueno, esto empieza a provocar muchos rechazados a nivel Una casilla de brujas terrible, como la Santa Inquisición. Cualquiera que te acusara de algo, ya estabas en listas negras. O sea, eso lo hablaban en películas, creo que de Woody Allen, de esas películas de las listas negras, que los que tenían tendencias comunistas, dicen, esos cuates como que nos están pegando por acá. Imagínate, no tenían Facebook y todo, como ahora nos espían. Antes los espiaban igual, pero ahí sí todavía los estaban tachando más, ¿no? Entonces, esa parte que preguntan si los hipsters, si se refieren a los actuales, sí, son chavos de moda nada más. Sí, son muy diferentes, no nos confundamos con los hipsters. Se dejan la barba y usan lentes. De esa ¿Tú eres época. hipster como él? Yo soy hipster desde que tenía 8 años. Uso lentes y tenía barba. Así con barba. Así con barba. Nunca te has rasurado. Prontamente ya. lo dejaré de ser para que no estará en la moda. Ya decía yo, ese chamaco. Sí, ya, entonces, yo ya nací así, entonces, pero bueno. Pero como no vivía en Nueva York, entonces vivía en la Ciudad de México, entonces podía pasar como chavo banda, ¿no? Exactamente, quieres un chavo, Soy un chavo banda. Y estamos en la calle oyendo rock y todo Sí, eso. no, pues sí, en la banqueta echando chela, pues ya que podía hacer, ¿no? Un desplazado más. Desplazado más. Bueno, pues el día de hoy dejamos pendientes esta charla vamos a hablar sobre cada uno de los autores, bueno, de los tres nada más, ¿no? Sí, nada más de los tres. Deberíamos de tocar a las tres principales poetas, ¿no? Kerouac, ¿cuál sería primero? ¿Kerouac? ¿O Gilbert? ¿Y el último Burroughs? Pues nos ponemos de acuerdo, aquí echamos un volado. Bueno. Ya les vamos avisando cuáles. Nos despedimos. Paquito, Paquito, mi espero que hermano. nos hayas escuchado. Bye. A ver, productora, saludos. Bueno, más bien Ariel. Adiós. Mi estimado. Un gusto. Un placer estar aquí contigo.
Nos despedimos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean. Que les vaya muy bien. Adiós.